A menudo, ir a la escuela puede resultar tedioso, pero en algunas ocasiones, también puede ser tétrico y tenebroso, especialmente cuando se trata de instituciones con historias espeluznantes y pasados oscuros. En este vídeo, nos adentraremos en ese tipo de escuelas, donde la actividad paranormal invade las aulas y corredores, aterrorizando a todos quienes las presencian. Comencemos el recorrido por los colegios más tenebrosos del mundo. Número 8. San Juan de Lurigancho, Perú. Ubicada en la capital del país inca, este colegio siempre ha estado rodeado de historias fantasmales. Los alumnos aseguran haber visto sombras en los corredores y sienten, en muchas ocasiones, que alguien les respira en el cuello y les susurra sus nombres. El caso alcanzó un punto extremo en 2018, cuando dos alumnos decidieron realizar una exploración nocturna en el lugar. Armados con una cámara, lograron captar una serie de eventos paranormales durante su recorrido. En el vídeo, se puede ver cómo los objetos se mueven solos, aparentemente empujados violentamente por una fuerza invisible. Aunque las autoridades y directivos del colegio aseguran que solo se trata de una alucinación colectiva, los estudiantes están convencidos de que el lugar está perseguido por algún tipo de ente demoníaco. Número 7. Secundaria Kikon Antón, Estados Unidos. Se dice que esta secundaria en Estados Unidos está maldita debido a una serie de extrañas muertes ocurridas en su interior. La historia comienza en 1960, cuando el director de la escuela se desvaneció y murió instantáneamente de manera misteriosa. Desde entonces, cada año un estudiante sufre algún tipo de accidente mortal. Las causas de estas muertes varían desde asesinatos, suicidios, accidentes hasta ataques al corazón. Muchos estudiantes y padres decidieron cambiar de escuela, pero la maldición los siguió, pues los estudiantes que se marcharon aseguran ser atormentados por pesadillas en las que se encuentran atrapados en la escuela, perseguidos por un ente extraño. Número 6. School Number 1, Beslan, Rusia. La historia paranormal que rodea a esta escuela está precedida por un trágico y oscuro acontecimiento. La escuela número 1 de Beslan se convirtió en el escenario principal del terrorífico asedio que sufrió la ciudad en 2004 por parte de un grupo de extremistas musulmanes. Durante la mañana, la escuela fue completamente invadida y todos los estudiantes y profesores fueron tomados como rehenes. Tras 53 horas de angustia, las fuerzas armadas rusas irrumpieron violentamente, generando un intenso combate en una operación desordenada, por la cual las autoridades rusas se vieron obligadas a pedir perdón. Desde este trágico suceso, los avistamientos y apariciones fantasmales han invadido la escuela, debido al inmenso sufrimiento que allí se generó. Número 5. Colegio Providencia, Chile. Ubicado en Santiago, la capital del país austral, este colegio alberga una inmensa cantidad de espectros en su interior. El más conocido es el fantasma de una antigua monja que a menudo se ve caminando por los pasillos. Eliana Olivares, quien fue directora del plantel hace unos años, asegura que este espectro es el de una antigua directora llamada Frebonia, que aparece en la escuela para proteger a los alumnos. Pero Frebonia no es la única aparición extraña en el plantel, también se ha visto el fantasma de un joven que, al parecer, se suicidó en el lugar. Número 4. Flagler College, Estados Unidos. Fundado en 1968, el Flagler College alberga a más de 2.700 estudiantes y es escenario de una serie de fenómenos extraños. Entre ellos, la figura de una mujer de negro que aparece al pie de las camas de los estudiantes, mirándolos fijamente. También existe una famosa leyenda sobre un niño que murió mientras jugaba en el balcón de la rotonda, y cuyos pasos y risas aún se escuchan en medio de la noche. Los estudiantes y el profesorado aseguran escuchar estos sonidos provenientes del balcón donde ocurrieron los hechos. Número 3. Liceo Hipol, Uruguay. El Liceo Hipol, la institución educativa más antigua de Salto, con más de 140 años de historia, ha sido escenario de numerosos acontecimientos paranormales desde su inauguración. Esta reputación ha convertido al liceo en un referente mundial para la investigación paranormal. El suceso más impactante ocurrió en los años 80, cuando un guardia de seguridad pidió refuerzos a la estación de policía, asegurando que estaba siendo atacado por una entidad invisible.
Cuando llegaron los refuerzos, encontraron al guardia fuera del liceo en estado de completo shock, del cual nunca se recuperó, viéndose obligado a pasar el resto de sus días en un sanatorio mental. Número 2. Gettysburg College, Estados Unidos. Gettysburg, en Pensilvania, es un lugar histórico en Estados Unidos, donde se libró una de las batallas más intensas y decisivas de la Guerra Civil. Durante el asedio, el Gettysburg College fue improvisado como un hospital para atender a los heridos. Desde entonces, la escuela ha sido escenario de numerosas apariciones fantasmales, especialmente de figuras que se cree son los espíritus de soldados que alguna vez combatieron allí. Aunque estos espectros no son agresivos, su presencia constante convierte al Gettysburg College en uno de los lugares más poseídos del mundo. Número 1. Dirk School, Irlanda. El colegio que ocupa el primer lugar en nuestro top no podría ser otro que el enigmático Dirk School en Irlanda. Este lugar es conocido mundialmente por los incontables fenómenos sin explicación que ocurren en sus instalaciones. Desde su construcción, se han reportado sombras, gritos, agresiones físicas y todo tipo de manifestaciones fantasmales. Desde que comenzaron a utilizarse cámaras de vigilancia en la escuela, muchos de estos eventos han sido captados en vídeo. Hace poco, los directivos decidieron investigar a fondo y descubrieron que, antes de que se construyera la escuela, el terreno era conocido como Bringalus, un lugar utilizado para el ahorcamiento de criminales condenados. Esta parece ser la explicación detrás de los sucesos paranormales que ocurren en Dirk School, el colegio más maldito del mundo. Como hemos visto, estos lugares han sido invadidos con el tiempo por energías provenientes del más allá, generando un aura fantasmal que intimida a todos. Los casos de espectros y entidades extrañas están vinculados a impactantes sucesos de su pasado, que continúan haciéndose sentir y apropiándose de estos sitios. Esto es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y compartirlo. Nos vemos en una próxima ocasión.